Prepárense para una de las peleas más electrizantes del año. William Camarón Cepeda, el mexicano incansable que lanza más de 1000 golpes por pelea, se enfrentará al talentoso e invicto campeón mundial Shakur Stevenson este próximo 12 de julio en Nueva York. Un duelo de estilos completamente opuestos. De un lado, la presión incesante, el ritmo frenético y el corazón mexicano. Del otro, la técnica pura, el control magistral y la defensa casi impenetrable. ¿Podrá Camarón romper el muro defensivo de Shakur? ¿O veremos otra cátedra de boxeo por parte del estadounidense? Quédate, porque vamos a analizar todo lo que debes saber de este gran combate. Una de las peleas más intrigantes del año. El invicto campeón mundial Shakur Stevenson enfrentará al también invicto mexicano William Camarón Cepeda por el título mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Un duelo de estilos completamente opuestos que ya ha comenzado a generar expectativa entre los aficionados, no solo por lo que representan cada uno dentro del ring, sino porque este combate puede marcar un antes y un después en sus respectivas carreras. Shakur llega como el favorito en las apuestas, como el prodigio técnico que ha dominado 3 divisiones y que muchos expertos consideran uno de los boxeadores más difíciles de golpear en la actualidad. Sin embargo, por primera vez en su trayectoria profesional, se enfrentará a un tipo de oponente que nunca ha tenido enfrente. Un peleador incansable, ofensivo, con un volumen de golpes que rompe récords y con el hambre de gloria que caracteriza al boxeo mexicano. Cepeda no viene a pasearse, viene a cambiar su vida en una sola noche. El contexto de esta pelea es muy importante para entender lo que está en juego. Shakur, oriundo de Nueva Jersey, presume un impecable récord profesional de 23 victorias sin derrota, con 11 knockouts. Fue medallista olímpico en Río 2016 y ha conquistado títulos mundiales en peso pluma, superpluma y actualmente ligero. Ha tenido críticas, incluso dentro de su propio país, por su estilo demasiado conservador, falta de espectáculo en sus combates y sus últimos rivales de bajo nivel de oposición. A pesar de ser un genio del boxeo, muchos aficionados buscan emociones más intensas, y es ahí donde surge una oportunidad para un peleador como Camarón Cepeda. William Camarón Cepeda, nacido en San Mateo Atenco, Estado de México, presenta un récord de 33 victorias, sin derrotas, con 27 de ellas por nocaut. No solo se mantiene invicto, sino que ha construido una reputación de ser uno de los boxeadores más activos del mundo en cuanto a volumen de golpes lanzados. En varias de sus peleas recientes, ha superado los 1200 golpes lanzados, un ritmo brutal que muy pocos boxeadores en la historia del peso ligero han logrado sostener. Su estilo es frontal, propositivo, sin pausas. Siempre busca la pelea, presiona desde el primer asalto hasta el último, y si bien no es el más técnico, su tenacidad, resistencia física y volumen ofensivo lo convierten en un problema serio para cualquiera. Además, su pegada es legítima. No solo lanza muchos golpes, sino que tiene la capacidad de hacer daño en cada combinación. El análisis de estilos nos ofrece un choque que promete ser electrizante. Shakur controla el centro del ring y tiene una habilidad innata para leer los movimientos del oponente antes de que ocurran. Su defensa basada en movimientos de cintura, pasos laterales y cambios de ángulo lo hace extremadamente difícil de conectar. No es el tipo de boxeador que se pone a intercambiar golpes. Es frío, metódico, casi quirúrgico en sus combinaciones de golpes. En cambio, Camarón representa todo lo contrario. Volumen, agresividad, presión constante, combinaciones largas, trabajo al cuerpo y una disposición total al intercambio de metralla. No busca ganar en las tarjetas,
Busca desgastar física y mentalmente a su rival hasta quebrarlo. Una de las grandes preguntas que rodean esta pelea es si Shakur podrá controlar el ritmo frente a un peleador que no le dará ni un segundo de respiro. Hasta ahora, Stevenson ha lucido intocable frente a rivales que pelean a ritmos más pausados o que respetan demasiado su boxeo. Pero contra un Camarón que lanzará combinaciones una tras otra, que buscará acortar la distancia a toda costa y que no se intimidará fácilmente, podríamos ver al estadounidense más exigido de lo habitual. El mexicano no irá a especular, irá a imponer condiciones desde el primer minuto. Ahora bien, las ventajas de cada peleador son claras. Shakur tiene a su favor la experiencia en combates de campeonato mundial, la habilidad para leer peleas, su defensa privilegiada y su capacidad de adaptar su estrategia sobre la marcha. Además, tiene mejor juego de pies y un timing que podría complicar a Cepeda cuando éste intente entrar al terreno corto. Por su parte, Camarón Cepeda tiene una resistencia física impresionante, una condición cardiovascular envidiable, una mentalidad feroz y un ritmo de pelea que simplemente no tiene comparación hoy en día en el peso ligero. Además, es zurdo, lo cual añade un matiz interesante, ya que las batallas entre zurdos pueden neutralizar algunas de las mejores armas de Stevenson, particularmente su jab. En cuanto a los escenarios posibles, si la pelea se mantiene a larga distancia, con Shakur controlando el centro del ring, midiendo con el jab y moviéndose lateralmente, es muy probable que el estadounidense gane por decisión amplia. Ya ha demostrado que puede nulificar rivales peligrosos de esa manera. Pero si Cepeda logra presionar de manera efectiva, cerrar los espacios, trabajar el cuerpo de Shakur desde temprano y obligarlo a pelear en intercambios más largos de lo que le gustaría, podría cambiar radicalmente el panorama. La clave para Camarón será ser paciente en su presión, no caer en la desesperación, cortar el ring inteligentemente y no dejar de atacar ni un segundo. Es importante destacar que este no es simplemente un reto para William Cepeda, es también un reto para Shakur Stevenson. Por primera vez, enfrentará a un peleador que no respetará su reputación, que lo buscará golpear cada segundo de la pelea, que tiene volumen, pegada y hambre de convertirse en campeón. No hay duda de que en términos técnicos, Shakur es el peleador más talentoso. Pero en el boxeo, no siempre gana el más talentoso. Muchas veces, gana el que tiene más hambre, más condición y más voluntad de resistir en los momentos difíciles. Y si Camarón logra llevar la pelea a esos terrenos incómodos, podríamos estar presenciando una sorpresa histórica. El boxeo mexicano tiene una larga tradición de guerreros que, contra todo pronóstico, se han levantado en noches grandes. William Cepeda está en una posición única, invicto, en su mejor momento físico, enfrentando a un prodigio en la cumbre de su carrera. Si logra la hazaña, no solo se convertirá en campeón mundial, sino que cambiará su vida para siempre. Para Shakur, esta es una prueba de fuego. Demostrar que puede dominar incluso a un peleador con volumen, agresividad y resistencia como William. El invicto maestro del boxeo, Shakur Stevenson, contra el guerrero incansable del Estado de México, William Camarón Cepeda. Una pelea donde la técnica se enfrenta a la presión, donde el favorito por fin se verá forzado a pelear y no simplemente a boxear. ¿Quién impondrá su estilo? ¿El cerebro frío o el corazón ardiente? El 12 de julio, no solo estará en juego un título mundial, sino también el respeto del mundo del boxeo. Y lo mejor de todo, esta pelea no viene sola. En la misma cartelera tendremos otra auténtica guerra garantizada. El dominicano Alberto Puello contra el puertorriqueño Subriel Matías. Dos estilos diferentes, dos orgullos caribeños y un solo destino.
Si quieres saber quién tiene más herramientas para salir con la mano en alto en esa batalla brutal, te invito a ver el análisis completo que ya hicimos. Solo da clic en el video que aparece en pantalla y prepárate para otra guerra sin cuartel. No te lo puedes perder.